Dios bendiga grandemente a cada uno. Amén. Igual. Me alegra muchísimo. Amén, gracias. Me alegra muchísimo ver a cada uno. Sean bienvenidos. Bueno, es hora de retomar nuestro estudio. Ya sabemos que estamos en la recta final. Tenemos 2 sesiones más nada más. Esta y el domingo siguiente. Para culminar nuestro tema de la organización bíblica de la iglesia, especialmente las cualificaciones de los ancianos. Y hoy tenemos el tiempo en contra, así que vamos a tratar de aprovecharlo al máximo. Muy bien, vamos a comenzar dando el resultado de la encuesta, y debo iniciar diciendo que pues esta encuesta ha sido muy interesante, ha sido una experiencia aleccionadora. Si no sabía esa palabra, ahora la sabe. Aleccionadora, que da lecciones, ¿ok? Que da enseñanzas, que indica muchas cosas favorables, sobre todo favorables. Así que vamos a ello. 50 encuestas fueron entregadas. De esas 50 encuestas, 6 no se devolvieron, 44 fueron devueltas. De esas 44, 32 fueron completadas, o sea, llenadas apropiadamente. Y de esas 44, 10 se entregaron incompletas. Hubo, por ejemplo, 3 encuestas en las cuales solamente se evaluaban a mi persona y al hermano Irving algunas, nada más, 2, 3, qué sé yo. Entonces, obviamente, esas, como estaban incompletas, difícil de considerarlas. Y hubo 2 sin llenar. Entonces, eso nos deja al final con una muestra de 32. Esa es nuestra muestra con la encuesta. Ahora, es importante aclarar esto. Nosotros, desde el principio, buscábamos hacer una dinámica que buscaba sondear con 2 propósitos. Uno, evaluar la comprensión del tema que hemos llevado por más de un año. Poco más de un año estamos estudiando esto. Y número 2, obviamente, que los candidatos sean evaluados, hayan sido expuestos a evaluación, porque eso debe ocurrir con el liderazgo siempre. Deben ser objetos de evaluación, deben estar expuestos a ser evaluados. Y obviamente no se procuró precisión de datos. La única manera de obtener una precisión de datos es que esta encuesta se haya hecho controlada. Por ejemplo, cuando se hace el censo y llegan a nuestros hogares, ¿qué es lo que ocurre? La persona que está llenando es la que hace preguntas. Y esa persona no agrega la información hasta una vez que ella compruebe que la información ha sido verificada, ¿no? Es muy distinto hacerlo de esa manera. Dios, mediante, en algún futuro mediano, podamos hacer esa encuesta de manera controlada y obviamente tener datos precisos. Pero aún así, con esta muestra de 32, podemos tener valoraciones muy positivas, muy importantes también, ¿ok? Y los resultados generales fueron los siguientes. 97% de cualificación. 97% de cualificación. Este es un porcentaje altísimo, hermanos. Y lo digo nuevamente, estoy muy agradecido con esa valoración que nos han hecho, porque indica, de nuevo, 2 cosas. Número 1, que se ha comprendido lo que hemos estado estudiando. Y número 2, que hay una alta, pero muy alta aprobación del trabajo que se ha venido haciendo, incluyendo el tiempo de nuestro hermano Rolando, a quien tanto apreciamos, ¿verdad? 4 años y medio. Este es un proceso que lleva 4 años y medio. Y lo he dicho antes y lo voy a decir muchas veces para que nos quede siempre presente. Yo creo, tengo en el corazón que podríamos establecer un ancianado entre 7 y 10 años, hermanos. Y con este porcentaje aún tenemos mucho más respaldo para decir eso. 7 a 10 años, Dios mediante, podamos llegar allá. Amén. Tenemos mucho a favor. Ahora, de ese 97%
62 para nuestro hermano Irving, 97.94. Obviamente tenemos una aprobación altísima de cualificación. Pero es importante evaluar el 2% también que se ve en pantalla. Es muy importante. Porque en el 2%, cuando evaluamos los números, nos damos cuenta de que en estadística hay un grupo, eso se le llama, no está mostrando. Wow, ¿qué pasó aquí? Gracias por avisar. Vamos de nuevo. Gracias por avisar. Vamos a ver si ahora sí. A ver si la tecnología, ahora sí. Ok, 50 encuestas, 6 sin devolver, 44 devueltas, 32 completas, 10 incompletas, 2 sin llenar. Muestra de 32, ok, muestra de 32. Hay que recordar que obviamente no todos serán elegibles para evaluar, pero tenemos una muestra considerable de 32. Y aquí estábamos, ¿no? Hay una aprobación de cualificación altísima, el 97%. Como decía, es importante enfocar. ¿Qué podríamos evaluar del 97%? No podríamos evaluar. ¿Qué podríamos evaluar? O sea, hay una aprobación de nuevo de cualificación altísima. Entonces, por eso es importante hacerle suma al 2%. Muy importante para, obviamente, hacer introspección, hacer evaluación de ese 2%. Porque hace falta ese 2% para una cualificación, entre comillas, completa. Vamos a ver. Cuando nosotros evaluamos ese 2%, nos damos cuenta que en su mayoría se trata de 4 evaluadores con un alto estándar, ¿ok? 4 evaluadores con un alto estándar calificaron menos de 5, es decir, menos de sí. Para poder cuantificar esos ganchitos que colocaron, tuvimos que cuantificar esas evaluaciones. Cuando colocaban sí, eso equivale a 5. Cuando se colocaba falta poco, equivale a 4. Cuando se colocaba falta mucho, equivale a 3. Y cuando se evaluaba no califica, equivale a 0. ¿Ok? Hubo 4 evaluadores que evaluaron menos de 5. Y ahí se puede ver, pues, cuántas evaluaciones fueron. Son 26 cualificaciones, ¿verdad? Por los dos son 52, cada persona hizo 52 evaluaciones y por eso tenemos 24, 13, 11, 10 evaluaciones por debajo del sí, ¿ok? Lo interesante es cuando hacemos más zoom y vemos cuáles son las cualificaciones que tuvieron menor cualificación, es ahí donde entendemos más este alto rigor o este alto estándar de exigencia en estos 4 evaluadores. Por ejemplo, en el candidato Irving tenemos que, puedes ver el número 1, no un neófito. En esta cualificación 3 evaluadores de esos 4 dicen que no cumple con esa cualificación. En número 2, buen testimonio de los de afuera. 2 evaluadores consideran que no cumple con esa cualificación versus 30 que consideran que sí cumple. En hospedador tenemos 7 evaluadores que dicen que le falta poco para ser hospedador, no cumplen, versus 25 evaluadores consideran que sí cumple con la cualificación. Luego tenemos apto para enseñar. Tenemos uno de esos 4 evaluadores que consideran que no cumple con la cualificación versus, todavía falta uno, dice, otro más, que falta poco, ¿ok? Y luego, versus 30 que consideran que sí califica apto para enseñar. En el otro evaluador, tenemos que no soberbio tiene 2 evaluadores de estos 4, ¿verdad? Que consideran que no califica, que no cumple con la cualificación. Uno dice que le falta mucho y el otro considera que le falta poco, versus 28 que consideran que sí cumple. Luego tenemos, noten cómo se repite, no un neófito. Hay 2 de estos 4 evaluadores que consideran que no cumple con esta cualificación versus 30 que consideran que sí cualifica. 3, apto para enseñar. Uno dice que no
cumple, otro dice que le falta poco, versus 30 que consideran que sí cumple. Hijos en sujeción, uno considera que no cumple, versus 31 que consideran que sí cumple. Y por último, buen testimonio, hay una evaluación que considera que no cumple, versus 31 que consideran que sí cumple. Ahora, estas evaluaciones que tienen las menores, menos cualificación, menos puntuación, perdón, obviamente las tomamos muy seriamente. El hermano Irving no está porque está enfermo, ¿verdad? Pero su plan era estar. Las consideramos seriamente y, como digo, esto es una experiencia aleccionadora y que tenemos obviamente que hacer introspección. Sin embargo, yo creo que es notorio que hay ciertas incongruencias, ¿no? Por ejemplo, si te puede ver en 3 que tenemos en común, digamos, no, un neófito, buen testimonio de afuera, apto para enseñar, igual pasa, ¿verdad? No, un neófito, apto para enseñar, buen testimonio. ¿Qué pasa? ¿Alguien me puede definir qué es un neófito? Un recién convertido. Un recién convertido. Muy bien. ¿Alguien sabe cuántos años tiene en la fe nuestro hermano Irving? Tiene muchos años en la fe. Entonces ahí vemos una incongruencia, evidentemente. Entonces, igual ocurre con el otro evaluado, ¿verdad? Voy a hablar del otro evaluado en tercera persona. Igual pasa con apto para enseñar y buen testimonio. Esto es una cualificación que ambos evaluados pues cumplen y obviamente muestran incongruencia con la realidad. Y algo curioso aquí, por ejemplo, mi persona, ¿no? Como predicador de esta congregación, yo evalúo a los hermanos que colaboran en la enseñanza. O sea que yo tengo que evaluar al hermano Irving. Y si el hermano Irving no cumple, pues parte es responsabilidad mía. Pero imagínense, si el que evalúa no es apto, ¿cómo va a ser apto el que es evaluado? O sea, evidentemente hay algunas incongruencias, pero aún así lo tomamos todo, ¿ok? Aún así sea el 2%, lo tomamos todo y lo evaluamos y lo consideramos. ¿Por qué? Porque es lo que corresponde. Es lo que corresponde con todas las apreciaciones que se dan aquí. Máxime, cuando nosotros evaluamos, que estos 4 evaluadores hacen una evaluación completa de nosotros que muestra ese alto rigor o alto estándar. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros evaluamos a esos 4 evaluadores, todas las evaluaciones que hicieron, fíjese el porcentaje que nos da. Sacando a estos 4 evaluadores de alto estándar o de alta exigencia, lo sacamos del resto, fíjese el porcentaje de aprobación que nos dan. 83% hacia arriba. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, como tenemos abajo, que en el caso de Irving hubo un 61%, 46% de calificaciones que sí califica. Altísimo, es bastante alto. Y en el otro evaluado, 76%. Entonces vemos que estos evaluadores están mostrando numéricamente hablando, matemáticamente hablando, un alto estándar. O sea, exigen más. Y eso es absolutamente genial. Porque debe ser así, o sea, en general debe ser así, debe haber mayor exigencia y se debe esperar más de los que han, obviamente, de ejercer en el futuro como ancianos. Así que al final, sumando todo, tenemos una alta aprobación de cualificación versus un 2% que obviamente debe ser analizado, que debe ser recibido. Preguntas o comentarios hasta allí para avanzar al tema de esta mañana. ¿Alguna pregunta, duda, comentario? Hermana Andrea. Sí, hermano, dentro de mi formación profesional también me tocó una materia que se llama estadística de biología. Entonces, cuando uno va a analizar los datos, siempre uno va a encontrar como una tendencia, ¿no? Y luego
luego hay datos extremos. Mm. Esos datos extremos a menudo se consideran no se consideran, perdón, para la mayoría, porque siempre va a haber como gente muy o gente muy, pero para el otro extremo. Entonces, sería muy interesante también someter la encuesta también a esos lugares de estadística para ver realmente, porque usted nos mostró el 80 y tanto por ciento la aceptación de esos 4 encuestadores que pues, fueron de más alto rigor. Si se elimina a esos 4, suponiendo, ¿qué porcentaje queda para el resto o para la gran mayoría, los otros 28? Probablemente un 99%. Sí. Sí, evaluando los datos, sí. Porque hubo unos que otros que colocaron, digamos, un 4, por ejemplo. Así que yo estimaría más o menos un 99%. Sí. Gracias, hermana Andrea. ¿Alguien más? Hermano Abel. Quizás una instancia podría ser que en dichas cualificaciones, por ejemplo, como se está dando el bautismo de los niños, a veces han pasado algunos niños que no se ha dado, quizás en esos estudios quizás no gusta a la persona, quizás no entendió a la perfección y cuando volvió a usted a dar un resumen, quizás le entendió poco. Entonces, puede que esa situación de que, bueno, se necesita aclarar, incluso, bueno, sabemos que en las redes está toda la clase que se ha dado, pero también está que no sé si puede acceder allí o no tiene esa, no quiere buscarlo. Entonces, puede que pase en esta situación. Sin duda, muy buena observación, hermano Abel. Sin duda que es parte del margen de error que decíamos. De hecho, hubo encuestas en las que era muy notorio que hubo conflicto con el doble negativo. Una de las cosas que casualmente en estadística también tuve un par de cursos de eso en la universidad, decían que para el momento de tomar encuestas había que ser lo más claro posible, ¿no? Y evitar, por ejemplo, los dobles negativos. Cuando hay dobles negativos, la persona se puede confundir y hacer una evaluación que es incorrecta. Por ejemplo, no un neófito. ¿Cuáles eran las respuestas posibles? Sí, no. La persona pudo haber leído, no es un neófito. No es un neófito. Y colocaba no. Pero al colocar no, realmente estaba diciendo no cumple con la cualificación. Entonces, era evidente que los dobles negativos algunos se confundieron. Pero bueno, es lo que digo, esa es parte del margen de error. Lo que dice nuestro hermano es cierto, puede ser doble negativo, puede ser error de dedo, pueden ser varias cosas que entran en el margen de error cuando se hace una encuesta que no es controlada, Porque, ejemplo, si se llega a hacer le decía yo al hermano Irving, podríamos hacer el día de mañana, tal vez en unos 5 años, podríamos hacer una encuesta controlada. En ese entorno, digamos, la persona, ahí es donde se le pregunta, ¿no? Su entendimiento, ok, ¿qué usted entiende como neófito? ¿Por qué hace esa evaluación? Por esto y esto y esto. Y a medida que la persona va respondiendo a sí mismo, el encuestador debe llenar la información correcta que venga de la persona, no la que el evaluador considere correcta. Y obviamente para eso se hace siempre de la manera más transparente posible, ¿no? Pero bueno, de nuevo, no buscábamos datos precisos, era un sondeo, una dinámica, ¿ok? Así que gracias por esas valoraciones. Uno más, ¿alguien más? ¿Alguna otra comentario, pregunta, duda? Hermano Carlos. Imposible quedar por fuera, hermano. Yo pienso, varón, que aunque parezca que puede estar de más decirlo, a la hora de hacer la encuesta, debe recordársele a los encuestadores que primero que todo él no va a tener su nombre y segundo que por mucho conocimiento que usted tenga de nuestra caligrafía, usted no va a saber conocer o reconocer mi ganchito o mi X. Entonces claro. eso debe invitarnos a nosotros a ser los más objetivos a la hora de encuestar, a la hora de calificar. Independientemente de que yo hace 4 años me agarré a golpe con Pablo Horna, pero ya hicimos paz, ya nos arreglamos. Entonces yo no debo tomar en cuenta aquella ocasión que, bueno, al día de hoy,
¿Cómo yo evalúo a Pablo? Entonces pienso que ese era, en términos generales, el propósito de la encuesta y no de alguna manera llenar pensando que va a reconocer mi letra o mi gancho. No, hacerlo con relajado, tranquilo y con toda la objetividad posible. Así es, por supuesto que lo importante aquí es la información, no era el objetivo obviamente hacerlo de otra manera, o sea, el objetivo era que hubiera anonimidad, ¿verdad? Si es que existe ese término, que fuera evaluaciones anónimas, ¿ok? Muy bien, vamos a avanzar, vamos a aprovechar estos últimos 20 minutos para dar el tema que corresponde a esta mañana. Y una vez más, gracias por el apoyo en esta encuesta. Una de las preguntas que nos podemos mencionar que podemos hacer es, si hay una aprobación de cualificación de un 97%, incluso redondeando, podríamos decir 98%, ¿qué impide que haya ancianos hoy? O mucho impide que haya ancianos hoy, pese a esa evaluación. Y todo radica en algo muy importante que está en este tema, y es la edad de los ancianos. ¿Cuál es la edad de aquellos que van a ejercer el ancianado? Esa es una pregunta muy importante. Y obviamente tenemos que responderla. Así que lo que vamos a hacer es, vamos a evaluar esto desde la perspectiva bíblica, por supuesto, y entender qué habla la Biblia al respecto. Ahora, cuando nosotros vamos a la Biblia, hermanos, hay que tener en cuenta esto. Nosotros estamos separados por miles de años del Antiguo Testamento. Cultura, idioma, tradición, etcétera, etcétera. Y del Nuevo Testamento, 2000 años. Idioma, cultura, tradiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando nosotros vamos a la Biblia, no debemos cometer el error de llevar nuestras asunciones de lo que significan X o Y términos o conceptos e introducirlos a la Biblia. Esto se tiene que referir a esto. Eso tiene un nombre en estudios bíblicos y se llama eisegesis, es introducir significado al texto. En lugar de hacer exégesis, que es sacar el entendimiento del texto, ¿ok? Entonces, para nosotros entender de cómo va esto, necesitamos ver qué dice la Biblia al respecto. Cuando nosotros vemos el término anciano, así, hoy, 2026, vemos el término anciano, lo primero que se nos puede llevar a la cabeza es, bueno, esto habla de edad. Esto habla de edad, y en efecto ahí coincidimos que habla de edad. Pero aún así, ¿qué es un anciano? ¿Qué edad tiene un anciano? Ahí es donde obviamente la definición va a ser relativa. Va a variar según la generación, va a variar sobre el contexto, el tiempo en que la persona vive, va a variar en cuanto a expectativa de vida, va a variar incluso médica, legal y socialmente. ¿Es así? Y cuando nosotros consideramos cuál sería al menos la edad mínima para que alguien ejerza el ancianado, la respuesta es, no sabemos, no la hay. Pero sí hay riqueza en comprender en el texto bíblico hacia dónde se nos dirige. ¿Ok? Así que vamos a terminar este estudio como lo comenzamos. ¿Cuál es la edad mínima para que un varón cualificado ejerza el ancianado? No sabemos. Pero tenemos una sugerencia bíblica que veremos al final. Vamos a ver de qué se trata. Dios ha colocado mínimos de edad. Él sabe, obviamente, de colocar mínimos de edad para ciertas cosas. Por ejemplo, en 1 Timoteo 5, 9 y 10. Alguien que lo lea, por favor. 1 Timoteo 5, 9 y 10. Él ha colocado mínimo de edad en el pasado, y este es un ejemplo de ello. Más adelante veremos otros. ¿Qué dice aquí? Que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido para sufrir, si ha practicado toda buena obra. Muy bien, aquí vemos varios requisitos para que una viuda pueda recibir sostenimiento de la iglesia. Pregunta, si la viuda tenía 59 años, ¿podía recibir
ese sostenimiento? No, ¿Por qué? ¿Cuál es el mínimo? no menos de 60, dice el texto. Ahí está, ¿no? Bueno, para el caso de los ancianos, Dios no ha hablado. Dios no ha hablado. Explícitamente no ha hablado, pero sí implícitamente ha hablado. Es decir, en el contexto. Y eso es lo que vamos a evaluar, ¿ok? Entonces, la Escritura no legisla un mínimo de edad para que un cristiano cualificado ejerza el oficio de anciano. Por lo tanto, debemos tener mucho cuidado de decir, bueno, esta es la edad, a partir de esta edad entonces sí se puede. Quien hace eso, obviamente lo hace dogmáticamente y lo hace por encima de las Escrituras. No hay autoridad para eso. No hay autoridad para eso. ¿Ok? Aún así, ¿verdad? Sí debemos tener presente que contextualmente hay una sugerencia de un rango de edad, no una sugerencia bíblica de un rango de edad, y eso es lo que vamos a ver. Pero aún así, esta sugerencia sería una opinión, y aunque es una opinión informada y sabia, de nuevo debemos tener muy claro que lo más importante es que se cumplan las cualificaciones. Al cumplirse las cualificaciones, entonces eso se va a demostrar en su edad. ¿Ok? La ruta de guía aquí son las cualificaciones. ¿Ok? Y luego eso se va a reflejar en su edad. Así que vamos a ver qué nos revela la Escritura, como también su contexto histórico al respecto. Vamos al Antiguo Testamento. Cuando nosotros vemos el término anciano en el Antiguo Testamento, en la mayoría de las civilizaciones antiguas, vemos que el término hace referencia a varones de cierta edad, ¿ok? Varones de cierta edad que eran capaces de gobernar al pueblo, de aconsejar reyes, ¿ok? Gente con un liderazgo aprobado. Eso es lo que vemos con el término ancianos. En Egipto, por ejemplo, habían ancianos que servían, de nuevo, como consejeros de Faraón. ¿Alguien que lea Génesis 57, por favor? También había en Moab y Madián, Números 22:7. ¿Alguien más, por favor? Génesis 57, Números 22:7. Y, por supuesto, que también Israel tenía ancianos en ese sentido de líderes. Éxodo 3:16. ¿Alguien más también? Repito, Génesis 57, Números 22:7 y Éxodo 3:16. ¿Qué había en Egipto? Génesis 57. Entonces José subió para sepultar a su padre, y subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa, y todos los ancianos de la tierra de Egipto. ¿Qué le parece? Los siervos de Faraón, los ancianos que estaban en su palacio. Eso eran los cortes de liderazgo que daba consejo, ¿verdad? O consejería para X o Y decisión al Faraón, al rey, en este caso. En Moab y Madián, Números 22:7. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián, con las dádivas y adivinación en sus manos, llegaron a Balaam y dijeron la palabra de Balaam. Ok, tenemos los líderes de estas otras naciones, ¿verdad? No judías. Israel, Éxodo 3:16. Ve y reúne a los ancianos de Israel y dile: Jehová, el Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Muy bien. Aquí tenemos esa orden, ¿no? De Moisés tenía que llegarse a los, ¿quiénes? A ancianos de Israel. Y fíjese que aquí estaban bajo esclavitud. Eso es lo interesante. Aún bajo esclavitud, Israel como pueblo en Egipto tenía ancianos, esos líderes, a los cuales pues, también tenía que Moisés llegar a ellos. Luego del Éxodo, si nos vamos cronológicamente, durante su peregrinaje por los desiertos, vemos que se instituye aún más oficialmente este oficio de ancianos por el providencial consejo del suegro de Moisés, Jetro, ¿no? Éxodo 18:21. Leemos allí cómo Moisés estaba haciéndolo todo. Y le dice Jetro, en otras palabras: oye, pero te vas a matar, hombre.
te vas a matar. Busca a quienes, a sabios, a ancianos que puedan ver por las diferentes tareas y puedan juzgar. Éxodo 18:21. Algunos versículos no lo vamos a leer por cuestión de tiempo, pero seguimos cronológicamente y una vez que ellos entran a la tierra prometida, queda fijado el rol de los ancianos. Por ejemplo, Deuteronomio 19:12 habla de los ancianos, que para cualquier decisión, ¿verdad?, tenía que ir la familia o tenía que ir la persona a la puerta de aquella ciudad a hablar ¿con quiénes? Con los ancianos. ¿Quiénes eran los ancianos? Los líderes de esa ciudad en particular. Deuteronomio 19:12, Josué 24 también nos muestra eso. ¿Cuántos eran de ellos? 70. Éxodo 24:1, vamos a leer eso por favor, es muy importante. Éxodo 24:1 es uno de esos pasajes que menciona que eran 70 por decreto de Dios. Y a partir de allí se quedó fijado ese número, debían ser 70 en cuanto a, quedó como norma, digamos, como ejemplo a seguir. Éxodo 24:1, por favor. Dijo Jehová a Moisés: tú ante Jehová, tú y Aarón, Nadab y Abiú, 70 de los ancianos de Israel, los inclinaréis. Muy bien, 70 de ellos. Yo luego eso quedó como norma, cronológicamente nosotros vemos entonces como este cuerpo de ancianos, de hombres mayores con experiencia, que eran líderes obviamente de sus hogares, de la comunidad, gente con experiencia, fueron de importante influencia durante el tiempo de los jueces, no solo en el tiempo de Moisés y Josué, sino en el tiempo de los jueces, que funcionaban como gobernadores o líderes militares los jueces, ¿no? Luego, durante la monarquía, vemos en varias ocasiones Saúl consultando con los ancianos, luego a David consultando con sus ancianos. Hay muchos pasajes que muestran esto. Incluso cuando Israel y el reino del norte y del sur van a cautiverio, también vemos durante el tiempo del cautiverio que estos ancianos sirven obviamente de ayuda también y de influencia. Ezequiel 8:1, por ejemplo, en tiempos del cautiverio babilónico, vemos cómo Dios nos muestra allí que Ezequiel iba a los ancianos de Judá, Ezequiel 8:1. Incluso en la liberación del pueblo del cautiverio, en tiempos de Esdras, de Nehemías, cuando regresan a la tierra, empiezan a construir las murallas, el templo, se escucha a los ancianos, consulta con los ancianos, ¿verdad? Entonces, es interesante que vemos que desde el principio, ¿no?, los pininos de la nación israelita, vemos ese rol de los ancianos. Ahora, algo interesante es que no se menciona edad de ellos. No se menciona edad de ellos por ninguna parte. Pero de nuevo, se implican en otras áreas. Por ejemplo, vamos a leer Éxodo 7:7. Y notemos esto. ¿Qué edad tenía Moisés y Aarón cuando empezaron, ¿no?, a dirigir al pueblo de Israel? Al éxodo, ¿no?, a salir de Egipto. ¿Qué edad tenían? Éxodo 7:7. Era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83 años cuando hablaron a Faraón. Muy bien, 80 años para llevar a cabo esa labor de dirección, de guía. Pero hay algo curioso, que en ese contexto obviamente las personas eran más longevas. Si recuerdo bien, Moisés murió a los 120 años. Así que a los 80, como dicen en buen panameño, estaba nuevón. Estaba bastante joven. Imagínense el vigor y la fuerza que tendría Moisés a los 80 años. Igual Aarón, 83. Obviamente eso fue progresivamente decayendo. Esa longevidad fue decayendo. Veamos, por ejemplo, a David. ¿Cuántos años tenía David cuando comenzó a reinar? Segundo de Samuel 5:4. Y nótese, David era considerado el pastor de Israel, ¿no? El Salmo 78 lo dice claramente. Él era el pastor de Israel. ¿Comenzó a reinar a qué edad? Segundo de Samuel 5:4. ¿Alguien? Era David de 30 años cuando comenzó a reinar.
Muy bien, 30 años tenía cuando comenzó a reinar. ¿Y qué hay de los levitas que servían en el tabernáculo? ¿Qué ley había al respecto? Números 4:3. Fíjese la edad de los levitas que servían en el tabernáculo, ¿no?, de reunión a todo el pueblo de Israel. Números 4:3. ¿Qué edad tenían? De edad de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. ¿Qué le parece? Los levitas, 30 años. Y si nos adelantamos un poquito al Nuevo Testamento, ¿cuántos años tenía Jesús cuando comenzó su ministerio? Curioso, ¿no? Ahora, ¿qué nos dice eso sobre los ancianos? Nada. No nos dice nada. Realmente no nos dice nada. Pero nos dice a su vez bastante, ¿no? Y lo vamos a ver en el contexto un poco más adelante. ¿A qué me refiero con eso? Obviamente aquí lo que vemos es que Dios estableció ciertas edades para ciertos oficios y llamados especiales. Sin embargo, para el de anciano, bajo el antiguo pacto, no se hace referencia más que a su liderazgo aprobado. Más, siempre, sus cualidades de liderazgo aprobado. No edad, no se menciona su edad. ¿Ok? Ahora, obviamente nosotros no podemos estirar esto. Eso sería una irresponsabilidad bíblica. Porque imagínense, ¿cuántos años tenía Josías, por ejemplo, cuando comenzó a reinar? 8 años. Entonces, de nuevo, no podemos llegar a extremos, evidentemente. Ok, considerando eso, vamos entonces al Nuevo Testamento brevemente. Al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento seguimos viendo esa figura de los ancianos de Israel, pero ahora bajo el dominio del Imperio Romano. Bajo el dominio del Imperio Romano. Ellos no eran libres políticamente, estaban bajo el Imperio Romano. Es una realidad que Roma les dio cierto, digamos, espacio para juzgar ciertas cosas en conforme a sus leyes. Hay que entender que en el tiempo de Jesús, cuando Jesús comienza su ministerio, más o menos a los 30 años, que es lo que dice, verá el texto, ya Israel tenía 90 años bajo dominio del Imperio Romano. Imagínense, no en vano ellos querían ser liberados de eso, de que ellos querían un Mesías militar. Roma les permite juzgar ciertos asuntos respecto a su vida diaria y su ley. Porque hay que entender que en esos tiempos la provincia de romana, de Judea, no era libre políticamente, pero ellos no hacían distinción entre la ley civil y la ley religiosa. Para ellos era una, ¿ok? Y los ancianos jugaban una parte importante allí. Entonces, específicamente, ¿cómo? A través del Sanedrín. Tal vez usted ha escuchado, leído, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el término concilio o Sanedrín. Bueno, el Sanedrín era la Corte Suprema de Justicia de los judíos del primer siglo. Y que consistía, nótese esto, de 70 miembros. ¿De dónde creen ustedes que sacaron esos 70 miembros, ese número? Siguiendo la tradición desde Éxodo de esos 70 ancianos o líderes. Recordemos, en el Antiguo Pacto el término anciano tiene que ver con su liderazgo. Entonces en el Sanedrín era formado de 70 miembros y más, eran 71 realmente, eran 70 más uno, que era el sumo sacerdote, quienes los dirigía. Y estaban formados por 3 grupos. El Sanedrín formado por 3 grupos. Estaban los sacerdotes, que eran los saduceos, estaban los llamados ancianos, que eran líderes tribales y familiares del pueblo, y estaban luego los escribas, que muchos de ellos eran fariseos. ¿Okay? Entonces los ancianos de Israel en ese tiempo eran los varones sabios con más experiencia. Por eso cuando usted lee, por ejemplo, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y se reunieron los fariseos y los sacerdotes con los ancianos, eso habla, según el contexto, ya sea del Sanedrín o una reunión privada parecida al Sanedrín para tomar decisiones. ¿Ok? Y algo curioso que nos dice el contexto cultural es que la edad mínima para ser miembro del Sanedrín, según algunos eruditos, era de 30 años.
Así que en ese contexto del primer siglo, fíjense esto, alguien con 30 años cualificado para entrar al Sanedrín era considerado en términos generales un anciano, entre comillas, es decir, un líder de Israel. Entonces imagínense, el porqué de esto es lo importante. Y es que cuando nosotros evaluamos la evidencia, hermanos, nos damos cuenta que hay una gran diferencia entre esos días y nuestros días, en cuanto a esperanza de vida y expectativa de vida. Lo que consideraban anciano en aquellos días no es lo que usted y yo consideramos anciano en términos generales hoy. Fíjese esto, fíjese este dato histórico. La expectativa general de vida durante el Imperio Romano era de 22 a 25 años. Hermanos, si usted agarra un libro de historia, usted se va a dar cuenta que aquellos que pasaban la infancia tenían más probabilidades de pasar esta edad de 25 años. ¿Por qué? Porque la esperanza era muy baja. Obviamente no había el acceso a la medicina que tenemos hoy. O sea, la gente se moría por lo mínimo. Hoy, impensable que alguien, ¿verdad?, se muera por una enfermedad que sabemos que pues tiene su cura. En aquellos tiempos era diferente, ¿no? Por ejemplo, si comparamos, imagínense, el primer siglo con el año 1900. En el año 1900, dice esta estadística, imagínense, hace 126 años, dice que la expectativa de vida general era de aproximadamente 30 a 35 años. No en vano, obviamente, si nos metemos en ese mundo, entendemos que una persona de 30 en adelante ya la consideraban anciana. Imagínense, en términos generales. Obviamente vivimos en tiempos muy diferentes. Gracias a los avances médicos, la expectativa y calidad de vida ha mejorado, pero radicalmente. Hoy una persona con tranquilidad puede llegar a los 100 años o cursar los 100 años. Es más, fíjese. Mire, ¿qué pensarían los antiguos de nosotros? La Organización Mundial de la Salud, la OMS, considera que alguien anciano, fíjese esto, es de 60 años o más. En países desarrollados, el punto que gerontólogos de países desarrollados distinguen, dice, entre adulto mayor joven. Adulto mayor joven. ¿Cuántos años tiene? Dice, de 60 a 74. ¿Cuántos años usted tiene, hermano Juan? Ya no es joven. Pero le tengo buena noticia. Dice que de 75 a 84 es considerado anciano. Es algo. Luego dice, anciano mayor o longevo de 85 años en adelante. ¿Qué le parece? Es radical la distancia de la esperanza de vida, cómo ha cambiado. Entonces vivimos en tiempos diferentes, ¿ok? Así que considerando nuestra realidad actual, que un varón hoy sirva como anciano en sus 30 años, hermanos, eso es impensable. Seamos honestos, eso es impensable. Es más, es insostenible. Porque no sería una cosa, pero impresionante, que cumpla las cualificaciones a esa edad. Es muy poco probable, honestamente, es muy poco probable. Y aún es más absurdo cuando nosotros evaluamos, por ejemplo, la iglesia mormona, que tiene a adolescentes como ancianos. Sí, aquellos que usted ve por ahí caminando, usted ve que tiene un gafete que dice elder, significa anciano, dice que son ancianos. Y son adolescentes, van rondando muchos de ellos van rondando entre los 18 y 20 años. Y eso, bueno, según la edad todavía son adolescentes, ¿verdad? Entonces, es obviamente muy poco probable que eso ocurra, 30 años, con la esperanza de vida que tenemos hoy. Entonces, hermanos, para terminar, como le dije, íbamos a terminar como iniciamos. No hay edad, la palabra de Dios no habla de edad, pero sí nos muestra una relación, como hemos visto, de madurez, ¿verdad?, y de las cualificaciones, de liderazgo, madurez y cualificaciones, es la suma de eso. Entonces, fíjese, tenemos la dicha de conocer a varios ancianos y hice una encuesta con ellos. Les hice 2 preguntas. Les dije, hermano, yo necesito que usted me diga, ¿con qué edad usted inició
a ejercer como anciano? Y número 2, ¿qué edad usted sugiere en su experiencia que debe ser la mínima para que alguien ejerza el ancianado? Un hombre cualificado, estamos hablando. Y estas fueron sus respuestas. Tengo la información de 6, ¿ok? Tenemos al hermano Mangley Luscombe. Dice que él inició a servir como anciano a los 60 años. Este es el hermano que les decía que él era tesorero, predicador y anciano. Era este. Inició su servicio a los 60 años. Y él mismo dice, pero en mi caso fue algo ya muy, fue muy particular, me dice, ¿no? Y ya luego me explicó el por qué. Luego él dice, la segunda pregunta, él sugiere como edad mínima entre 40 y 45 años. Lo cual da cierta experiencia, dice él, de la vida, madurez y llenar las cualificaciones. El hermano Mark Heath inició su servicio a los 44 años, tiene 53 actualmente, y sugiere como edad mínima 45. Pon atención, estamos hablando, dicho sea de paso, hermanos, la Iglesia de Cristo en Norteamérica tiene más de 200 años de existir. Lo que estos ancianos hablan, lo hablan en base a ancianados que han pasado antes de ellos. ¿Ok? Aquí en Panamá, nosotros no hemos llegado ni siquiera a 100 años de que la iglesia existe aquí. Y estamos obviamente en nuestros pininos, organizacionalmente hablando. ¿Ok? Entonces aquí habla la voz de la experiencia en Norteamérica. El hermano Billy Bland, que lo tuve como profesor, también dice, inició su servicio a los mediados de los 40, me dice. Entre 44 y 45 años inició, dice, ya no me acuerdo, pero más o menos a los mediados de los 40, dice. Y no sugirió una edad mínima, pero sí enfatizó que las cualificaciones requieren que tenga suficiente edad y madurez en la fe. Es lo que habíamos dicho antes. Vean este caso exclusivo. Otro hermano, el hermano Dan Cates, inició a los 40 años a ejercer como anciano. Y sugiere una edad, dice él, depende. En mi caso, dice, yo había sido un cristiano por más de 3 décadas, con un padre que era predicador, con mucha experiencia, que conocía a muchos ancianos, y obviamente algunos otros varones van a necesitar más tiempo que en mi caso. Entonces, él me dice incluso de ejemplo, conozco de la congregación donde está la escuela, dice, hay 2 hermanos que comenzaron a ejercer el ancianado a los 45 años. Entonces, ahí tenemos incluso 8 relatos más, ¿no? 8 en total. Ok, tenemos el siguiente, el hermano Jake Pugh, casualmente estuvo en Penonomé hace poco. Él inició su servicio a los 62 años y sugiere una edad mínima de 45 años. Pero dice él, depende de varios factores, dice él, principalmente la madurez y el cumplimiento de las cualificaciones de las que venimos hablando. Por último, tenemos que poner un hispano, ¿verdad? Es importante poner un hispano, el hermano Daniel Jaramillo. ¿Lo conocen? Yo sé que lo conocen, porque él venía aquí. El hermano Daniel Jaramillo está sirviendo como anciano en la Iglesia de Cristo en Luisiana, Estados Unidos. Y él me dice, yo inicié a ejercer como anciano a los 45 años. Y la edad, dice, él, la que sugiere, pues evidentemente, más o menos el rango de él. Y dice, pero obviamente debe ser alguien maduro como cristiano y tener experiencia como administrador y cuidador de su hogar. Entonces, de nuevo, hermanos, estas sugerencias son eso, son sugerencias. Pero en total lo que podemos concluir, hermanos, es que en efecto hay un rango de edad de sugerencia bíblica en la cual varones cualificados pueden ejercer como ancianos. Y estamos hablando, digamos, de los 40 y tanto en adelante, ¿ok? Pero de nuevo, eso no es ley. Lo que es ley son las cualificaciones, que las cumplan. Y eso se va a ver reflejado. Obviamente, nuestro hermano Irving, no es porque lo quiera llamar viejo, nuestro hermano Irving sí ya me lleva a la delantera en edad. Nuestro hermano Irving va a cumplir este 22 de julio 44 años. Yo tengo 38 años. Todavía me falta mucho que crecer y que madurar en la fe, y seguramente nuestro hermano Irving también.
El hermano Irving me va a tener que esperar, ¿verdad? Y bueno, juntos crecer. Lo que sí no les podemos prometer, hermanos, es que vayamos a crecer físicamente. Eso no va a ocurrir. Eso no va a ocurrir. Espiritualmente, con el favor y la gracia del Señor, lo lograremos. Como decía, oremos por esto. Es un proyecto a largo plazo, pero es posible. Es posible. Que el Señor le bendiga grandemente. Estamos en receso.